Esto es Zona de Contagio. Estamos aquí nuevamente en otro momento extraño de estos que estamos viviendo ya con más y más regularidad. Ahora seguimos en la guerra, ahora la pandemia no se ha ido, ya hay una nueva variante, tenemos una variante que se llama ahora BA2 o algo así, ya ni sé cómo se llaman las variantes, no importa. Y bien, aparentemente dicen que estamos estrenando un aeropuerto nuevo. Ojalá lo pueda yo pisar en algún momento. Espero algún día aterrizar en él. Me encantaría. Y bueno, todo aquí sigue igual. Seguimos medio enclaustrados, medio no enclaustrados, medio enmascarados, medio no enmascarados. Pero bueno, la zona de contagio sigue, afortunadamente. Y hoy nos toca un invitadazo de lujo. Estoy aquí como siempre con mis muy queridos, mi querida H, Mariana H, y mi querido Borrego, Alejandro Borrego, que son los cómplices para esta tertulia de pequeños cuadritos. Y bueno, pues no sé, ¿cómo ves tú, querida Mariana, esta semana, estos días, esta supervivencia? Pues, muy importante lo que dices porque es 21 de marzo del 2022, como tú dices bien, la guerra sigue. Se inaugura un aeropuerto con muchísima controversia en la Ciudad de México y bueno, en particular estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles y estamos en esta tan delicada frontera entre ya pasó, o sea, como le dicen, no, ya pasó la pandemia y de todos modos sigue doliendo porque sigue habiendo pues secuelas y un montón de cosas. Y dentro de todo ese caos que estamos viviendo y que hemos creado este espacio, hay una persona que no solo él, sino todo su equipo, y sé que él así le gusta manejarlo, se ha arriesgado a hacer una editorial independiente hace ya muchos años, a poner una librería de viejo, dentro de todo este caos también, que sigue apostando por la poesía y que algo tiene que decir de las pelucas, que es un tema también muy importante, y también otro tema que a mí me gustaría muchísimo abordar con nuestro invitado, que es la literatura para niños. Por eso estoy muy emocionada. Y miren que además de la fecha que acabamos de nombrar, es la zona de contagio que más tarde hemos grabado, le agradezco sobre todo a Neif, que ya por allá en tus rumbos ya es mucho más tarde y es día de asueto. Así que por don Benito Juárez estamos haciendo esto. Sí, y aquí lamentablemente no celebramos a don Benito, tristemente. Yo lo celebro en la intimidad del hogar, pero perdónale. Puedes celebrar la primavera, Daniel, que hoy inicia la primavera y efectivamente tenemos un invitado muy versátil, como dicen, es editor, librero, poeta, maestro, ensayista de lujo, novelista. Le hace de todo, ¿no? A mí me impresiona porque sí le hace de todo y además o sea, le entra todo y le entra con todo, ¿no? Entonces quiero darle la bienvenida al querido Luigi Amara, para platicar con él el día de hoy, ¿no? ¡Tarán! Ya aparece ahora Luigi. Exacto. ¡Tarán! Déjame aquí. Hola, Luigi. Hola, mucho gusto. Qué bueno que me invitaron. No, hombre, padrísimo tenerte, un gustazazazo, caray. Y veo, desde la última vez que nos vimos, me da la impresión que le han crecido libros a tus libreros. No tanto así, más bien he estado acomodando después de años y años de caos. Si yo moviera la cámara, se vería el desorden, entonces la puse estratégicamente para que solo se vea tantito desorden, ¿no? Oye, Luigi, a ver, ¿por dónde quieres empezar? A mí, como a los tres y a la gente que nos ve, nos interesa mucho tu trayectoria, por lo que decíamos, es muy versátil, tiene muchos tonos, muchos momentos, pero no sé si tú quieres empezar por algún punto en especial. Yo te conocí justo, y fíjense, esta anécdota me gustaría contarla. Yo busqué a Luigi y quería entrevistarlo a él por Tumbona, ¿no? Porque yo tenía una sección en un programa de radio y le dije, te quiero entrevistar porque era mi única referencia, no nos conocíamos. Y él dijo, se los juro, me dijo, no, yo quiero que sea todo el equipo, los diseñadores, todos los que hacemos Tumbona en esta entrevista. Entonces ahí nos lanzamos a la Portales a hacer esta entrevista. Entonces me gustaría, bueno, a lo mejor porque es una anécdota propia, mía, de este lanzamiento casi al vacío de hacer Tumbona. Me gustaría que nos contaras un poco de eso. Pues sí, ya fue hace bastante tiempo.
fue un salto al vacío doble en mi caso, porque por un lado, con Vivian Abishushan tuvimos un hijo y lanzamos una editorial al mismo tiempo. No, bueno. Entonces era ya el delirio total, ¿no? O sea, lanzarse al vacío por todas las vías. Y bueno, es que lo que pasa es que ahora la situación ha cambiado un poco, pero en realidad a principios de este milenio, la situación editorial era muy distinta y en ese entonces nos parecía muy importante, entusiasmante, hacer una editorial para publicar el tipo de cosas que a nosotros nos gustaba leer, buscar, etcétera, y que no veíamos en las mesas de novedades, en las discusiones, en ningún lado, ¿no? Digamos, un poco los 90, los 80 todavía un poco, pero los 90 fueron en México, probablemente en muchos otros lados, años de neoliberalismo salvaje en lo que respecta a los libros y a los proyectos editoriales y a los grandes consorcios transnacionales, ¿no? No, no se preocupen, no estoy del lado de las mañaneras, no vamos a hablar mal del neoliberalismo, pero sí en aquella época había una reducción muy clara del horizonte libresco, ¿no? Aunque paradójicamente parecía que había muchos puntos de venta, que estaban proliferando como los grandes supermercados de libros y que de algún modo la oferta era vastísima, en realidad lo que significó fue una reducción del horizonte. Y a nosotros nos pareció como lectores, como escritores, que había falta, que hacía falta reinventar la idea del libro en contraposición a esa marea como de las grandes corporaciones, ¿no? Que por un lado eso sigue un poco, pero la respuesta de las editoriales independientes ha sido pues muy efervescente, múltiple, rica, variada, y quizá ahora ya no parezca tan importante como parecía en su momento. Pero en su momento sí decíamos, es que para no asfixiarnos, tenemos que apostar por lo que creemos, por el tipo de libros que creemos. Y entonces, por ejemplo, lanzamos colecciones de ensayo cuando prácticamente nadie publicaba ensayo, pues digamos, experimental o la colección Versus, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, 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 porque además, perdóname que te interrumpa, Luigi, pero uno de los grandes aciertos también de Tumbona fue el diseño. O sea, hacían esta colección Versus, que eran ensayos chiquitos. El ensayo siempre es muy amenazante, pero en este formato, y creo que ahí tuvo una labor importante Cristian Cañive en hacer diseños increíbles y publicar justo una colección de ensayos, uno por uno, resulta menos amenazante y tenía un tono más lúdico. Tenían libritos, o sea, como solo como de la caricatura gráfica, y tenían también, o sea, que me pareció el gran riesgo, libros de aforismos, ¿no? Que es un género que podrían no ser taquillero, pero de alguna manera sí lo es. Entonces yo sí aplaudo mucho todo el esfuerzo y el riesgo que tuvieron para hacer todas esas colecciones tan lúdicas, fuertes, entretenidas. Y citando a tu hijo, me acuerdo que una vez Vivian, hay un ensayo que me gusta muchísimo que es de Lina Meruán, que se llama Versus los hijos, y que dijo, esta editorial va a publicar algo así, ¿no? Tu hijo Oliverio dijo eso. Y, sí, sí, y yo aplaudo porque es uno de los ensayos que más me gustan en la vida para hablar de la gente de las mujeres que decidimos no tener hijos. Es una cosa fantástica, perdón, pero sí quería aplaudir esa etapa de Luigi. Neif, Borre, adelante, perdón. No, digo que siga Luigi con la historia de Tumbona. Sí, después. Bueno, nada más iba a decir algo
como para recordar esa etapa, digamos, nosotros fundamos la Tumbona en el 2005. Estamos hablando de hace 17 años. Y después, digamos, bueno, ya habíamos también de algún modo percibido esta necesidad en otros lados, pero después tuvimos ocasión de viajar pues a España, por ejemplo, a Argentina, a la India, y conocer editores independientes, y el sentir era un poco el mismo. O sea, a mí me llamó mucho la atención estar en Nueva Delhi, en Calcuta, ¿no? Hablando con editores independientes, y decían exactamente lo mismo que nosotros sentíamos con respecto a las grandes transnacionales. Ellos lo sentían con las grandes transnacionales británicas, ¿no? Que de algún modo habían invadido y casi cooptado todo el panorama editorial, y hubo una fiebre de editoriales independientes también allá, como lo hubo en Sudamérica, como probablemente también lo hubo en los Estados Unidos, tal vez desde mucho tiempo antes, ¿no? Y en realidad, pues los proyectos de editoriales independientes son como oleadas, son camadas, ¿no? O sea, ya en los 70 hubo un movimiento fuertísimo en México de editoriales independientes, y creo que se reactivó en el 2000 con el surgimiento de Sexto Piso, de Almadía, de Tumbona, etcétera, etcétera. Y todavía yo creo que estamos en esa ola, y creo que siempre responde un poco a un momento, ¿no? Probablemente ese momento está pasando. Ahora, desde mi punto de vista, hay muchísimas buenas propuestas editoriales, tanto estatales como comerciales, como independientes, y tal vez ya no se sienta tanto esa urgencia, pero en su momento nosotros lo sentimos y por eso nos lanzamos a hacerlo, ¿no? Claro. No, yo creo que tienes razón. Yo recuerdo muy bien, como dices, de los 80s, 90s, por lo menos la perspectiva era que sí era bastante desolador en términos de lo que había como opciones, ¿no? Tenías a las grandes, que por lo menos entonces eran muchas. Lo grave fue cuando empieza esta consolidación, esta cosa completamente canibalística, ¿no? De las grandes empresas a comerse editoriales, Sí. estos grandes consorcios. Y bueno, quedamos con el panorama como lo tenemos ahora. Hay dos grandes consorcios que son dueños de 70 sellos o algo así, no estoy seguro los números, pero vino a dar una bocanada de aire muy importante esta segunda oleada que tú, esta oleada de editores, de editoriales pequeñas que sí cambiaron la cosa. Yo recuerdo cuando yo empecé a escribir, la idea de una editorial pequeña en los 80 era muy exótica, por lo menos desde mi punto de vista era una cosa rarísima, así como, wow, te vas a arriesgar a darle un libro a una editorialita que quién sabe de dónde viene, quién sabe cuánto va a durar, vale la pena realmente. Era mi punto de vista muy ignorante en ese momento, no tenía yo ni idea de para dónde iba la cosa. Ahora el gran problema es que hay esta estructura, ¿no? De que da lo mismo que publiques en Debate o en Pay 2 o en Tusquets, lo mismo, todo. Ya, o sea, todas esas editoriales son ahora un escritorio en un edificio corporativo me voy a atrever casi a decir, casi cero identidad, ¿no? No sé, parece bastante desolador. Ahora sí me parece mucho más triste No, y que yo creo antes. que ahí lo importante, y yo creo que el gran trabajo que este tipo de editoriales es el riesgo que tomas, ¿no? Y más como los riesgos que tomó Tumbona de publicar libros de ensayo cuando nadie publicaba ensayo o aforismos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí digo, es parte del fomento a la lectura, ¿no? Que tú como editor quieres que la gente lea y vea lo que a ti te gusta leer, ¿no? Que creo que es un trabajo importante, ¿no? Y por eso era lo que comentaba, ¿no? El salvaje mundo de ser editor, ¿no? Como Luigi lo ha hecho, ¿no? Claro. Sí, y luego te das cuenta de que en realidad, pues sí es un territorio salvaje, lleno de tiburones, ¿no? En algún sentido, porque muchos de
las propuestas, de los autores, que de algún modo nosotros impulsamos, apoyamos, podríamos decir, descubrimos, ¿no? En realidad no es así, ¿no? Pero fueron poco a poco siendo cooptados por estos grandes consorcios, ¿no? O sea, el gran capital dice, ah, mira, ahí hay algo interesante, pues vamos a ofrecerle más de lo que le puede ofrecer esta editorial independiente. Y entonces, de algún modo, un poco el destino de muchas editoriales pequeñas, independientes como la nuestra, fue hacer casi como scouting para las grandes editoriales, ¿no? Pero claro, bueno, o sea, ni modo, ¿no? Nosotros disfrutamos mucho haciendo la tumbona, también buscamos hacer el libro de manera diferente, las presentaciones de manera diferente, el acercamiento al lector de manera diferente. Entonces, por ejemplo, pues en algún momento se nos ocurrió que lo mejor era hacer fiestas en lugar de ferias, ¿no? Y entonces empezamos a hacer fiestas, conseguíamos alcohol, ¿no? Sobre todo mezcal, ¿no? Que alguien nos daba. Y entonces, en un ambiente festivo, distinto al de repente muy acartonado de los libros, sucedían el encuentro entre editores, autores, lectores, de un modo que por lo menos yo no estaba acostumbrado, y creo que eso le dio mucha fuerza a los proyectos independientes entonces, ¿no? Y eso era un ejemplo de, o sea, buscábamos de algún modo redefinir el libro, pero no solo el diseño, no solo los géneros, no solo los autores, sino que todo lo que rodeaba el libro un poco cambiara de perfil o de temperamento, ¿no? En algunos casos se logró, en otros pues no tanto, pero creo que, digamos, todavía algunas de esas ferias medio etílicas siguen vigentes, ¿no? La pandemia también acható un poco todo, pero creo que ese espíritu más alternativo sigue vivo, ¿no? Yo estoy segura que te han hecho esta pregunta muchas veces, que es, ¿en dónde te sientes más cómodo, más libre? ¿En la poesía, en el ensayo, en la novela? Pero a mí me interesa mucho, Luigi, y ya mis compañeros te dirán sus intereses particulares de acuerdo a tu escritura, pero mucha gente piensa que hacer un libro para niños es muy fácil, ¿no? Le pones una vaca, un pollito, mu, 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 y ya llegan al rancho y llega el papá y los castiga, bla, bla, bla. Y no, el género de literatura para niños es muy complicado, es muy delicado, y además tú hiciste, por lo menos, no sé si hayas hecho más, pero este es un libro que a mí me fascina, que es Las aventuras de Max y su ojo submarino, poemas de Luis Llamara, ilustrados por Jonathan Farr, que lo hace fantástico. Entonces, no es nada más un cuento para niños, sino poesía para niños. Entonces, me gustaría nada más que nos platicaras un poco de los retos que son los retos que conlleva hacer un literatura, ya sea cuento o poemas para niños. Bueno, en primer lugar te diría que me siento mucho más cómodo, libre, en el horizonte del ensayo, ¿no? También un poco, digamos, me gusta mucho escribir poesía y no es que no me sienta libre, pero el gremio de los poetas es más difícil, ¿no? Es por decir lo menos, es enredado, ¿no? Espinoso, lleno de intrigas, ¿no? Peligros. Y en cambio, en el mundo del ensayo, por lo menos en mi experiencia, no excluyo que haya experiencias adversas, ha sido un mundo como de camaradería, buena onda, ¿no? Etcétera. Entonces, además de que me gusta mucho las posibilidades de la escritura de ensayo, también me he sentido como en consonancia
con otros ensayistas, ¿no? He podido hablar con ellos, sentirme bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, diría que mi escritura o mi tipo de escritura favorita va por ahí, ¿no? Ujú. Y en efecto, lo que dices, bueno, en cuanto a la literatura para niños, eh, no solo es muy exigente, sino que además creo que requiere de cierta sintonía. O sea, no es tan fácil, por lo menos para mí, ponerte en sintonía para escribir para niños, ¿no? O sea, no es así que un día dices, bueno, me voy a poner a escribir un cuento para niños, ¿no? O sea, de algún modo tienes que, o en mi caso así sucedió, pues, incluso estar gateando un rato con niños para que se despierte esa imaginación. Porque de otro modo es como muy vertical, muy adulta, incluso puede ser hasta didáctica, ¿no? El acercamiento. Ujú. Y yo, de hecho, no tenía en mi horizonte cuando empecé a escribir, nunca pensé, voy a escribir libros para niños, ¿no? O sea, nunca fue algo que a mí se me ocurriera, ¿no? Eh, Se me ocurrió cuando nació mi hijo. De hecho, un poco antes, y la situación fue así. eh, Nos habían dicho, fuimos así como al psicoprofiláctico, que es todos estos cursos, ¿no? Y pues iba yo también, y porque hay que ayudar a la pareja a que respire y prepararse para el parto. Y eran sesiones pues, bastante interesantes y locas, ¿no? Y en ellas nos decían que era muy importante que el padre le hablara a la panza, ¿no? Este, Porque de algún modo todo el tiempo estaba la voz de la madre, ¿no? Presente Claro. en el embrión en desarrollo, Ujú. pero que era importante que el padre le hablara y no sé qué. Entonces a mí se me ocurría leerle cosas a la panza y, y en cierto momento me empecé a sentir extraño de que le estaba leyendo, no sé, a Rambó, ¿no? A la panza, ¿no? Entonces decía, bueno, pues qué extraña manera de relacionarme con mi futuro hijo, ¿no? O sea, no está bien, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé más bien como a hacer pequeños poemas como al niño que nacería, ¿no? Y de así surgió ese libro que enseñaste de Las aventuras de Max y su ojo submarino, Ujú. eh, como pensando en la imaginación futura de mi hijo, ¿no? Y todos los libros que he hecho para niños han estado en algún contexto así. O sea, no han sido como en el vacío, abstractos, ¿no? Sino han tenido algún vínculo, ¿no? Con los niños, ¿no? Y por ejemplo, es curioso las ilustraciones de Jonathan Farr, que a mí me parecen espléndidas en ese libro. Es la mitad del libro, ¿no? Evidentemente, parte de su fuerza, de su atractivo, son los dibujos que hizo Jonathan. Mm. Bueno, yo lo propuse al Fondo de Cultura Económica. Pues dije, miren, pues yo conozco a este ilustrador, además es mi amigo, y ellos dijeron, no, es que no, así no funcionan las cosas. Eh, Aquí hay editores y en todo caso tenemos que hacer un concurso público eh, para ver quién queda. Hicieron el concurso y ganó Jonathan Farr, ¿no? Entonces Ay, muy fue bien. así como estaba ya predestinado a que fuera el ilustrador. Eh, y un poco también el trabajo con él, bueno, Jonathan es inglés, entonces de repente se le escapaban cosas de los poemas, entonces como que los trabajamos juntos, pero al mismo tiempo él me hacía ver cosas y yo corregí muchos textos a partir del diálogo con Jonathan. O sea, fue un trabajo
de ida y vuelta. No es que él simplemente ilustró los poemas que yo escribí, sino que hubo pues un trabajo así, de vaivén, ¿no? Creativo. Y creo que también eso es algo para mí, muy interesante de la escritura para niños, que no es solitaria. Los otros libros que he escrito para niños los he escrito con Trino, con el monero Trino. Ha sido divertidísimo. Y también, pues, es una experiencia en equipo, un poco azarosa, porque es cambiante. Lo que tú tienes en la mente no necesariamente es lo que va a quedar, porque se va modificando. No, y luego lo que trae en la mente Trino, que nunca sabes qué trae. Exacto. O sea, no nada más en su mente, sino que le añade algunas sustancias que no sabemos si va a cambiar también su perspectiva. Sí, se vuelven libros psicotrópicos, pero tampoco puede ser tan obvio, ¿no? Los calcetines solitarios, ¿no? Los calcetines solitarios es uno, y otro El que de las escribí también ratas. con él es El paraíso de las ratas. Sí. Y luego es muy curioso porque nos ha tocado, pues, presentar esos libros miles de veces. Y luego, como son para niños, sobre todo los padres, los maestros, creen que nosotros tenemos algo que enseñarle a los niños, ¿no? Y entonces, cuando estamos allí frente al público y pues, somos Trino y yo, que pues, en realidad nuestra capacidad didáctica es nula, ¿no? ¡Qué bueno! Nuestras lecciones son antilecciones. ¡Qué bueno! Se vuelve como muy, muy interesante ahí como las expectativas, ¿no? Porque no sé, en el imaginario de los padres de familia en México es que si escribes libros para niños, eres una persona de bien, ¿no? Y no necesariamente. Una persona decente. Exacto. Muy bien. No, Y bueno, ahora pasando a la parte de ensayos, digo que esto es muy interesante también porque tampoco escribes ensayos así muy rimbombantes, ¿no? Que escribes una disertación sobre Foucault o algo así. Tratas temas que van desde el fútbol hasta las pelucas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te lleva a hacer? Digo, la verdad es que creo que es parte de esa creatividad que tienes como escritor, de decir, voy a escribir sobre las pelucas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te lleva, no? Porque además ha sido un libro bastante exitoso, traducido a otros idiomas y todo. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a decir, voy a escribir un ensayo sobre las pelucas? Bueno, o sea, diría que en general lo que me ha motivado a escribir ensayo, por un lado, ha sido un acercamiento a la vida cotidiana. Siempre me ha atraído pensar la vida cotidiana, descubrir como la poesía que puede haber en la vida cotidiana. Siempre he sospechado de esa escritura o de ese arte en general, porque también lo vemos en el arte, en el cine, en las artes visuales y demás, que está de algún modo pensando en lo extraordinario, ¿no? A mí me parece que en todo caso la vida está hecha de cosas ordinarias, de tiempos muertos, de esperas, de todos los días nos levantamos, todos los días nos abrochamos las agujetas, todos los días tenemos que pensar que desayunar, o sea, de unos ciclos rutinarios, y allí es donde, desde mi punto de vista, hay que encontrar un poco el sentido de la vida, ¿no? No en la excepción, no en la fiesta, no, o no solo, ¿no? Entonces, por un lado, me ha interesado acercarme a eso, a la cotidianidad, ¿no? Entonces he escrito, bueno, por ejemplo, escribí un libro que se llama La Escuela del Aburrimiento, que es una defensa del aburrimiento, una defensa, digamos, en muchos registros, pero también, por otro lado, otro de los
impulsos, creo que quizá el impulso más vigoroso para escribir ensayo ha sido estar en contra de algo. Muchos de mis libros han sido respuesta a cosas, ¿no? Por ejemplo, el de la peluca, la historia descabellada de la peluca. Bueno, yo estudié filosofía y estuve mucho tiempo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y ahí me di cuenta que el tipo de temas que a mí me interesaban no eran bien vistos desde la academia, ¿no? Porque claro, a mí me interesaban pues, las menudencias de la vida, ¿no? Y había que ponerse serios, campanudos, trascendentales, ¿no? Y entonces fui buscando un tema que fuera escandalosamente frívolo, ¿no? Pero que se pudiera pensar con seriedad, ¿no? A fondo. Y entonces me voy a poner así como erudito, ¿no? Hay un diálogo de Platón, que es el Parménides, donde están discutiendo si se puede pensar sobre la mugre, sobre el pelo, sobre la basura, y Sócrates, que está en el diálogo, dice, no, eso es impensable, porque no hay ideas o formas puras de cosas tan ruines y bajas, ¿no? Y entonces ahí yo dije, por ahí está la clave. Entonces pensé, ¿qué más bajo que el simulacro del pelo? O sea, si ya para Platón el pelo era suficientemente deleznable como para rechazar que se pueda pensar sobre él, dije, bueno, pues si rizamos el rizo y escribimos sobre la peluca, ya es doblemente escandaloso. Entonces lo que yo quería hacer era un libro que respondiera a esa tradición filosófica tan permanente, que desprecia, digamos, pues a lo que le concedemos importancia en la vida diaria, ¿no? O sea, digamos, comparemos la atención que nosotros le dedicamos a nuestro cabello en la vida diaria, que por lo menos una vez al día nos vemos al espejo, nos peinamos, Yo no lo logro muy bien, pero lo intento. Bueno, pero mira, o sea, por lo menos te despeinas Sí. para presentarte al mundo de algún modo, ¿no? Y el desdén de pensar sobre eso, ¿no? Entonces, en ese contraste, en esa tensión, yo dije, ahí hay algo atractivo. Y en realidad un poco, pues, Nayef lo sabe, ¿no? El tema en los ensayos es solo una puerta de entrada, ¿no? O sea, no es que necesariamente se trate de eso el asunto, ¿no? Es una puerta de entrada y un poco tocas casi cualquier problema humano, te lleva a otro problema humano, ¿no? Entonces, son como pretextos, umbrales que uno se decide cruzar, pero en general ha sido así, ¿no? Cómo, cómo jorobar un poco a alguien, ¿no? Con un proyecto de escritura. Y bueno, y en efecto, digamos, mis ex colegas filósofos, pues sí, digamos, pegaron un poco el grito en el cielo, como que es este libro, ¿no? O sea, ¿cómo puede ¿Neta? ser, no? Claro, ¿no? Como una incomprensión total de, o sea, ¿cómo puedes plantear seriamente un libro así, ¿no? Y un poco la idea es que es en serio, pero al mismo tiempo no. O sea, yo por lo menos me divertí mucho al escribir ese libro. Fue un libro que me tardé años, por otro lado, porque no es que llegas a una biblioteca y está el estante
Pelucas. libros sobre las pelucas, ¿no? O sea, tuve que investigar mucho y demás. Y por ejemplo, cuando hay un lector que me dice, no, es que me reí mucho, entonces digo, bueno, pues este lector sí leyó bien el libro, ¿no? Y no estaba creyendo que era una disertación. También, digamos, la colección en la que está, la colección de Anagrama de ensayo, pues que está, digamos, han publicado ahí a Lipovetsky y demás, también distrae, ¿no? Porque quizás hace pensar al lector que hay algo ahí, hay un discurso serio, ¿no? Cuando en realidad es darle la vuelta, ¿no? A esa posibilidad del ensayo. Entonces diría esa, ¿no? Un acercamiento a la vida cotidiana, por un lado, y otro responder. Es como para mí también un campo de batalla el ensayo, ¿no? Me gusta pelearme, aunque luego la gente no se entera con quién me estoy peleando ni nada. Yo sí me estoy peleando a la hora de escribir mis ensayos, ¿no? Pero sí, bueno, fíjate, yo desde que te empecé a leer, que fue hace mucho, a mí me parecía maravilloso que pues tú recuperas esta idea del ensayo personal, ¿no? O sea, yéndote al origen del ensayo, a Montaigne, y hacer de lo que tú dices, de esto de lo trivial y de lo aparentemente frívolo, convertirlo en un objeto de estudio serio para hablar de cualquier cosa, que puede ser eso, puede ser, como bien dices, cualquier otra cosa. A mí me parece que tú te has metido en eso más que la mayoría de los ensayistas. A lo mejor estoy perdiendo de vista. Tú tienes una visión mucho más panorámica que yo porque estás muy en contacto con jóvenes ensayistas y conoces muy bien el género en México. Pero yo veo que es un género que ha sido poco recorrido, por lo menos en los últimos veintitantos años, yo diría. A mí también me parecen fascinantes los temas que trabajas y he trabajado también temas que son poco atractivos, incluso algunos repulsivos, ¿no? Cuando yo empecé a escribir sobre la guerra o sobre la pornografía, todo el mundo decía, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué perder el tiempo en eso, no? En fin, no sé, pero creo yo que tu intención en ese sentido ha sido pues muy, te has enfocado en este nicho, en este espacio que me parece fundamental y lo has hecho muy bien, ¿no? De una manera muy celebrable. Es que, bueno, tienes razón, o sea, en la tradición del ensayo en México y probablemente incluso en Latinoamérica no es la del ensayo personal, ¿no? Tampoco es que yo solo escriba ensayo personal, pero me gusta Claro. el ensayo personal, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los ensayistas mexicanos como consagrados, ¿no? O sea, Alfonso Reyes, Octavio Paz, etcétera, aún siendo grandes ensayistas, no está casi por ningún lado, o hay que buscar, o sea, sí los puedes encontrar. ¿Dónde está la persona ahí, no? ¿Desde dónde se está pensando? ¿Desde dónde se está enunciando, no? Yo, por ejemplo, incluso como en talleres y en cursos que he dado, hemos leído, por ejemplo, El laberinto de la soledad, con lupa, intentando ver desde dónde está escrito. Digamos, es un clásico sobre lo mexicano, ¿no? Escrito por Octavio Paz, y entonces es muy, muy desconcertante porque no está muy claro él en dónde está. O sea, él es mexicano, no es mexicano, o qué está hablando desde el Topus Uranus, está hablando desde la calle, está hablando desde la sociología, está hablando desde su parecer, o sea, desde dónde. Y es un poco elusivo eso, ¿no? Y a mí, al revés, siempre me pareció muy importante que estuviera, que fuera parte del ensayo mismo, ese lugar de enunciación, ¿no? O sea, yo no estoy en un lugar aparte, en una tierra firme, estoy en medio del lodo, pues, ¿no? Y desde ahí
es donde tengo que escribir, ¿no? Ujú. Y entonces a mí siempre me ha parecido importante resaltar eso, incluso desde un punto de vista formal, ¿no? O sea, que no se escatime ese lugar desde el que uno está pensando, ¿no? Y hay otro componente muy importante en el que creo, no necesariamente funciona, que es en el lado autotransformador del ensayo, ¿no? O sea, cuando uno escribe ensayo personal, también estás poniendo en juego asuntos que te incumben, ¿no? O sea, digamos, Ajá. yo me enfoqué en escribir un libro sobre el aburrimiento porque he sido, tal vez ya no tanto, pero he sido una persona muy ansiosa, muy desesperada, como que todo me parece un poco lento, ¿no? Y entonces, poco, digamos, eh, adaptado a los ritmos lentos de la vida en la Tierra, ¿no? Y eso que vives en la Ciudad de México. Exactamente, exactamente. Y entonces un poco para reconciliarme con ese otro lado, fue que empecé, digamos, a obligarme a mí mismo a, a ver qué había en hacer cola, en estar en la sala de espera del dentista, ¿no? O sea, ¿por qué yo me sentía incómodo? ¿Por qué me parecía una pérdida de tiempo, una pérdida de sentido estar en esas situaciones, que son pues las situaciones de la vida, ¿no? Ujú. Y un poco la escritura era también una forma de combatir mis necedades, mis ansiedades, etcétera. Entonces, Ujú. por eso también el enfoque personal, ¿no? O sea, digamos, yo no concibo la escritura como algo desligado de lo que me incumbe, ¿no? O sea, no podría, ¿no? O sea, y claro, hay muchísima gente que puede escribir tranquilamente sobre temas que no le atañen simplemente porque es un nicho atractivo, porque está de moda, porque nadie antes lo ha investigado en la academia, etcétera. Para mí tiene que ser un poco algo que me atañe, que me atraviesa, que me preocupa, Ah. que me duele, ¿no? O que me entusiasma, pues, ¿no? Oye, Sí, a Borre, mí- yo sé que tú estás muy curioso, igual que a nosotros tres, de hablar también de esto que también pareciera un salto al vacío, que es la Murciélaga, que es una librería que además ha corrido con una suerte de inundaciones, no sé qué tantas cosas ha pasado en esa Murciélaga, se acaban de cambiar de cueva, entonces, Borre, tú me imagino que te interesa ese tema. Sí, digo, dentro de la plática de la pandemia y eso, la verdad es que, como dice Mariana, fue un salto a un también otro salvaje mundo de ser librero, ¿no? Y de ser librero de libros de viejo, ¿no? Pero creo que lo hicieron muy bien durante la pandemia, ¿no? Porque activaron sus redes sociales, anunciaban los libros, las cosas que les llegaban, las anunciaban en Instagram, la gente los contactaba, la gente les compraba y entonces se convirtieron pues en una especie de e-commerce híbrido ahí, ¿no? Y repartían los libros en Uber, en bicicleta, en taxi, en todo, ¿no? Entonces que nos platiques un poquito sobre Ujú. esta experiencia. Sí, bueno, pues es una aventura completamente eh, loca, ¿no? En el sentido de que no fue tampoco muy planeado. A mí me han gustado desde adolescente las librerías de viejo. Siempre me gustó como estar ahí escarbando, buscando otras posibilidades de lectura. Me ha gustado platicar con los libreros, con las libreras, ¿no? Porque de algún modo, sobre todo los libreros de antes, que hay todavía en algunas librerías escogidas, ¿no? Eh, te sitúan los libros en una órbita más amplia, ¿no? Y creo que eso es
eso es parte de la lectura ya, ¿no? Es como una invitación no solo a este o aquel libro, sino al sistema solar en el que está un libro, ¿no? Y eso a mí siempre me atrajo. Pero decididamente nunca me imaginé ser librero. O sea, yo siempre era el que iba cazando cosas, buscando, etcétera, ¿no? Y sucedió que en el terremoto del 2017, yo perdí mi estudio estaba ahí en la colonia Roma, tuve que salirme porque de hecho tuvieron que remodelar, o sea, mi estudio estaba completamente lleno de polines porque se iba a caer. Ay, qué horror. Y entonces un amigo librero de viejo, Agustín Jiménez, de la Torre de Lulio, me dijo, mira, yo tengo un espacio en mi librería, tú escribes en las mañanas, vente, úsalo de estudio mientras encuentras, y ya pues a las 2 ya te vas, ¿no? Entonces le dije, va. Pues está toda madre. Ajá, y entonces estuve yendo y era como una especie de sueño devenido en pesadilla, porque era muy extraño, digamos, estar encerrado en una librería de viejo, escribiendo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, tengo todos los libros a mi disposición, pero al mismo tiempo es muy intimidante estar escribiendo en una librería de viejo. Fue una experiencia pues rara, también era un poco traumático, ¿no? Porque yo me había quedado, digamos, sin lugar para trabajar, pues, ¿no? O sea, yo normalmente iba todos los días religiosamente a mi estudio y ahí, pasara lo que pasara, me encerraba y leía o escribía, etcétera, pero me obligaba a estar ahí casi como un trabajo, ¿no? De oficina. Y de repente no tener eso, como que fue un golpe extraño. Y ahí un poco, digamos, yo frecuentaba las librerías de viejo, conozco a todos conocía ya probablemente a todos los libreros de viejo del país, pero nunca había estado en el día a día, ¿no? Y entonces muchas veces yo estaba ahí y entraba un cliente y Agustín no estaba, entonces me preguntaban y pues yo tenía que atenderlo y ahí venderle un libro, etcétera. Y en algún momento el propio Agustín me dijo, oye, ¿y por qué no en lugar de rentar un estudio, por qué no pones una librería? Y yo, no, pues imagínate, qué flojera, ¿no? O sea, ya no voy a hacer nada, o sea, no puedo, ¿no? Y un día se nos ocurrió hacer un intercambio de libros con el maestro Tizano en el Celina. En realidad era un vil pretexto para tomar martinis, ¿no? Pero un poco la idea era que cada quien llevara libros atractivos, pero que ya no quería para hacer intercambio, ¿no? Y en realidad llegamos como 3 personas, y esas 3 personas decidimos ahí, en la peda, fundar la Murciélaga. Dijimos, bueno, ¿y por qué, o sea, por qué no hacemos esto? De esta idea de intercambiar libros, hablar de libros, etcétera, ¿por qué no hacemos pues, un negocio? ¿No? Y un poco de esas dos fuentes surgió la idea, y bueno, y contamos un poco con el apoyo de amigos libreros que nos dieron como el ABC, ¿no? Incluso nos donaron libros, ¿no? Etcétera, y cada quien también aportó de su biblioteca, pues un poco lo que decidió que se podía ir a la librería. Yo, como tenía el vicio de visitar y frecuentar las librerías de viejo, tenía muchas primeras ediciones raras, algunas repetidas, entonces pues, fueron llevadas a la librería y con ese acervo fue que nos lanzamos a hacer la librería, ¿no? Y un poco también la idea al momento de hacerla, se atravesó la pandemia, pero
era que no fuera simplemente una librería de viejos, sino una especie de enclave cultural, ¿no? Y entonces, donde se hacen presentaciones, donde se dan talleres, pero también donde se cocina, donde se hacen laboratorios de brujería, ¿no? Y toda clase de proyectos raros, ¿no? Para que también, de algún modo, los libros son como una especie de ojo de un huracán, ¿no? Pero los libros no lo agotan todo, ¿no? Mm. Son como un llamado, ¿no? Un pretexto, un punto de reunión, pero también lo interesante es lo que sucede alrededor de ellos, ¿no? Y sobre todo antes de la pandemia, bueno, nos mudamos ahora a la San Miguel Chapultepec, a un local mucho más grande, también con la idea de algún día la pandemia va a terminar y van a regresar estas actividades presenciales, que eran un poco lo que para nosotros era el espíritu de una librería, ¿no? Y ahí estaremos, ahí estaremos. Ahí estaremos, exacto, ¿no? Extrañamos, por ejemplo, hicimos muchas veces sesiones de ceviche. Uno Sí, de los, de los miembros de la Murciélaga es Oscar Benassini, que es de Sonora, Mm. es gran cocinero de ese tipo de cosas del mar. Y entonces, con el pretexto de pasárnosla bien, etcétera, entonces pues, cocinamos ceviche, conseguimos alcohol y ya un poco en el ambiente de fiesta, pues, la gente compra libros y todos contentos, ¿no? Un se poco esa ha afloja sido como tantito, la se idea. afloja la cartera. Exacto. Y también la labia, ¿no? Y ya. Son sesiones interminables. Muy Está bien. muy bien. Digo, se nos está acabando el tiempo y eso. Se nos fue. Muchas gracias, Luigi, en verdad. Agradecemos tus experiencias y tu plática, como siempre, es súper interesante, ¿no? Y es y ver este punto, pues esta parte que mucha gente no conoce, ¿no? La parte de los editores, la parte de los libreros, la parte, ¿no? Entonces, como decimos, El cableado que hay de fondo, ¿no? exacto, ¿no? O sea, tu versatilidad se va uniendo todo, ¿no? De una manera muy padre, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí ya dejo la palabra a mis compañeros para cerrar. Aneif, No, nada. No, bueno, me hubiera gustado seguir hablando del ensayo. Me quedé con muchas ganas de que siguiéramos hablando de eso. Obviamente hay que poner un punto en algún lado y cerrar. Pero bueno, caray, muchísimas gracias, Luigi, de estar con nosotros. Felices de tenerte aquí. Deberías de estar la dirección de la Murciélaga antes de que nos despidamos para que millones de nuestros seguidores vayan a miles de comprar libros y millones. a comer ceviche. Estamos ahí en Gobernador Ignacio Esteva 7, en la San Miguel Chapultepec, casi esquina con, digamos, Revolución, o sea, con el eje grande. A mí me ha gustado mucho que me hayan invitado como a hablar de estas facetas porque me he dado cuenta de lo diferente que es estar como de un lado y del otro del mostrador, ¿no? Y en este caso, el mostrador tiene varios lados, no solo dos, ¿no? O sea, por un lado eres lector, pero por otro lado también puedes ser librero, editor, escritor, ¿no? Entonces es como casi una especie de Hexágono. sí, hexágono, ¿no? O paralelepípedo, iba a decir yo, pero donde, claro, en realidad el libro tiene tantas caras que uno se puede acercar a él desde muchos lugares, y ahora estoy en ese lugar extraño que es el de la venta, y también, bueno, el del peso y la materialidad de los libros, ¿no? O sea, ser librero de viejo lo que te hace es amar la materialidad de los libros para aborrecerla, porque diario hay que cargar, hay que desempolvar,
acomodar. O sea, el aspecto físico del libro cobra venganza, ¿no? Cobra venganza del librero, ¿no? Pero bueno, Fíjate, ahí está. y me llama mucho la atención porque, bueno, aquí se reconecta tu pasión ensayística y como dijiste hace un momento, ¿no? Que escribir de un tema realmente no es escribir de un tema, es escribir de esas órbitas que hay alrededor de ese tema. Entonces los libros en este sentido son un poco también el centro, ¿no? El centro de una reflexión, el centro de una vida, el centro de muchas cosas alrededor de la cual hay todo lo que acabas de mencionar, toda esta materialidad, el ceviche, el mezcal, y la experiencia del comprador, en fin, todas estas cosas que se van entretejiendo para dar todas otras experiencias y vivencias. No, y en realidad es estar como también en un lugar muy extraño, porque en una librería te das cuenta qué es lo que la gente sí está buscando, ¿no? O sea, Claro. tú puedes escuchar en los suplementos culturales o en un poco las modas, ¿no? De quiénes son los autores importantes, etcétera. Pero en realidad, el rasero es lo que la gente está buscando, ¿no? Claro. Y rara vez coincide, ¿no? O sea, en realidad es muy, muy iluminador ver, digamos, no voy a decir nombres, ¿no? Pero de repente nos hemos llenado de libros de autores que uno diría que deberían ser muy leídos o por lo menos que están muy en boga y en realidad la gente se deshace de esos libros, no los quiere en su casa, todo el tiempo. Entonces tenemos estantes llenos de autores supuestamente consagrados y al revés, gente de la que nadie habla, a la que no pelan en los medios, los reflectores no están sobre ellos, son buscados como oro, ¿no? Entonces, también es enterarte de un mundo secreto, ¿no? De Claro. búsquedas, pasiones y también de rechazos, ¿no? Nosotros tampoco es que podamos darnos el lujo de hacer una curaduría muy estricta de lo que tenemos en una librería viejo impera un poco el azar, ¿no? Pero también nuestros gustos, ¿no? Y hemos creado, por ejemplo, las secciones raras como el nicho de la infamia, donde ponemos los autores que nosotros aborrecemos, pero que la gente busca, ¿no? Entonces, Nombres. ahí están. Cuando nos visiten pueden buscar el nicho de la Iremos infamia, a verlos. pueden Oye, recorrer con el dedo. Quiero decir, @libremurciélaga es su cuenta de Twitter, que seguramente Borre nos pondrá la cuenta, y también @leptoerizo, que es la cuenta de Luigi Amara, desde donde nos va a retuitear y nuestros 600 millones de seguidores se van a triplicar, porque es Luigi, porque es la murciélaga. Entonces, eso, y qué lujo tenerte, Luigi. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, aquí llegamos al final, queridos Zonas de Contagio seguidores. Un placer tener a Luigi, poder hablar con él, es siempre muy iluminador y me da pena que terminamos como con tantas cosas, siempre tantas cosas que nos hubiera gustado tocar y decir, pero bueno, por favor, píquenle al me gusta, compartan este episodio, díganle a sus tías y a sus primos que tenemos a Luigi Amara aquí. ¿Ok? Porque no es tan común y no es un invitado fácil de conseguir. Si supieran lo que es muy difícil este señor. No perderían su tiempo con otras cosas. Gracias. Estas horas tan extrañas, ¿no? Para reunirnos, ¿no? Exacto. Horas realmente que no son de Dios. No son de Dios, exacto. Gracias. Gracias, chao. Cuídense.